Buenos días, apreciados hermanos y hermanas que nos acompañan en esta mañana, amigos y amigas que nos visitan, sean todos bienvenidos a la casa del Señor en este primer sábado del año 2016. Es un gran privilegio para mí compartir con ustedes la reflexión de esta mañana que tiene la finalidad de darnos ánimo y esperanza, pero también ubicarnos en el contexto actual de los acontecimientos que se desarrollan en nuestro planeta Tierra. Pero no puedo continuar sin antes darle las gracias a Dios por la gran bendición de permitirme iniciar con vida y con salud este año 2016. Estoy seguro que es el mismo deseo y agradecimiento que tienen ustedes. Y también le agradezco a Dios por la bendición de que mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi sobrina, una querida amiga y tía que es Lidia, también nos acompaña acá en la iglesia de Betania en esta mañana. Y deseo también darle las gracias a ustedes por sus oraciones y por su acompañamiento en el momento en que mi papá enfermó hace aproximadamente unos 32 días. Recibí sus abrazos, sus mensajes de cariño y de compañía. Y luego, cuando mi papá falleció, también recibí de parte de ustedes mensajes de aliento, de esperanza, tanto para mí como para toda mi familia. Y estamos muy, pero muy agradecidos por habernos fortalecido y acompañado con sus oraciones en ese momento. Y doy las gracias además por la bendición y la oportunidad de que nos dan la directiva de la iglesia de presentar este mensaje en esta mañana. Sin duda, el año 2015 pasó de una manera vertiginosa. Así probablemente lo veíamos hace unas semanas atrás cuando celebrábamos el inicio del año 2015. El año 2015 pasó y hoy es historia ese año 2015. Pero al iniciar una nueva jornada, yo creo que es conveniente, y seguro ustedes lo han hecho, han pensado, han reflexionado en cuanto a los acontecimientos del año 2015. Seguramente reflexionando en los aciertos y en los errores que tal vez cometimos, en los logros alcanzados, pero también en las pérdidas que seguramente muchos tuvimos. Tal vez analizamos en cuanto a las metas que nos propusimos y cuántas de ellas alcanzamos en el año 2015. Y seguramente para muchos, ojalá que no sean tantos, o que no seamos tantos, el balance pareciera que no es tan positivo. Diríamos en muchas ocasiones que hay un balance negativo en esa evaluación del año 2015. Pero ante ese posible balance negativo que pudo haber tenido el año 2015, yo quiero compartir con ustedes una joya que está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Les invito a que vayan conmigo a Josué 1:9. Unas palabras que Dios le dirige al propio Josué cuando se dispone a iniciar una gran empresa como es para nosotros el inicio de un nuevo año. Dice Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 2016 nos plantea un nuevo comienzo a cada uno de nosotros. Pero la gran noticia para ti y para mí es que Dios tiene preparadas cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Las condiciones, saben que yo no soy meteorólogo, creo que así se dice, pero las condiciones que se prevén para los próximos 364 días de 2016 se prevén excelentes. No sé si tú tienes esa confianza y esa seguridad, pero te puedo decir que absolutamente todo lo que ocurra en tu vida va a redundar en tu propio beneficio. ¿Por qué lo digo? Porque así lo promete la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, 28 dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, todas las cosas que ocurran en este nuevo año, puestas en las manos de Dios, van a traducirse en un beneficio para cada uno de nosotros. Debemos
debemos tener claro en nuestra mente que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que Dios tiene un propósito establecido para la vida de cada hijo suyo. De otra forma, la vida sería incomprensible. Pero miren lo que dice Mateo. Les invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículos del 29 al 31. Mateo 10, 29 al 31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos, es decir, el cabello de cada uno de nosotros, están todos contados. Así que no temáis en este año 2016, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Sabe? Probablemente muchas cosas sean inexplicables, pero será de consuelo y de fortaleza para cada uno de nosotros saber, entender que tiene Dios un propósito para nuestra vida. Es posible que muchas veces no entiendas lo que está ocurriendo. Es posible que muchas veces pienses que todo lo que te está ocurriendo es solamente cosas malas. Pero recuerda que en las manos de Dios, puestas todas las cosas, redundan en nuestro beneficio. ¿Será este año 2016 un año de logros y de desarrollo y crecimiento espiritual? ¿Será un año donde cada uno de nosotros finalmente hará una feliz realización las metas que tiene propuestas, sean materiales, sean espirituales? ¿Será un año donde venceremos aquellos malos hábitos de carácter que todavía nos dominan? Bueno, quiero decirte que de acuerdo al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, todo eso es posible. Amén. Metas cumplidas, logros alcanzados, victorias espirituales logradas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Pero ¿será posible que eso se concrete en un mundo como el que tenemos actualmente? Un mundo donde impera la inseguridad, donde impera la desintegración familiar, donde la inestabilidad y la preocupación están a la orden del día. Saben, a pesar de los avances tecnológicos, vivimos en la era de la informática, de la computación. Ahora con los teléfonos celulares podemos controlar una serie de situaciones de nuestra vida que antes no lográbamos. Y eso por poner solamente un ejemplo, pero los avances científicos parecieran que tampoco están teniendo el impacto en las cuestiones más sencillas de la vida del ser humano. Porque a medida que aumentan los avances científicos, vemos que la violencia, el hambre, la inestabilidad, diríamos la destrucción ecológica, continúan avanzando, como que si fuera lo único que ocurriera en este mundo. Junto con eso, el mundo es un mundo de contradicciones. Mientras que los líderes políticos y los grandes dirigentes predican en sus discursos la paz, la justicia, los derechos humanos, se cultiva en la práctica de nuestras naciones, de nuestras sociedades, el odio y también la guerra. Pero el mensaje de Dios para nosotros en esta mañana es que aunque estemos rodeados de ese ambiente indeseado, no permitamos que este año sea vivido con tensiones y con preocupaciones, sino que este año 2016 se ha vivido por fe en Cristo Jesús. Amén. Recordemos Josué 1:9, que decía: mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Y Dios promete entonces a Josué, como te promete a ti: yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Esa nueva empresa que tú quieres iniciar, ese nuevo proyecto que tienes en tu vida, sea de estudio, sea de familia, sea en la iglesia, Dios lo va a bendecir porque está contigo y está con cada uno de nosotros. Amén. Con esta alentadora promesa de Josué 1:9, vivamos este año 2016 con valentía, con coraje, con esfuerzo y con la meta de prepararnos para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Amén. Pero saben, cuando hablamos de la transición de un año hacia otro, también tenemos que considerar que ocurre también, digamos, un fenómeno que podría ser, dependiendo de la perspectiva en que usted lo mire, indeseable. Porque les pregunto, del año 2015 al 2016, ¿cuántos de ustedes sinceramente se hicieron más jóvenes?
¿cuántos se hicieron más jóvenes? Bueno, digamos la cosa integralmente, eso puede crear un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo y la salud física. Pero realmente cuando transcurre un año, como un año de cumpleaños, nos hacemos más viejos. Nuestro cuerpo se va debilitando, nuestras fuerzas se van acabando. Independientemente de todos los esfuerzos que hagamos, ese es lamentablemente, como veíamos en el repaso de la lección, el ciclo de la vida que se estableció luego de aquella crisis que hubo en el cielo. Cuando el pecado entró al planeta Tierra, todo lo que Dios había hecho que era bueno en gran manera, quedó malogrado y quedó entonces en un proceso de decadencia, que hoy nosotros, lamentablemente, llegamos a tener una vida, dice el libro de Salmos, de 70 a 80 años. Dice, con 80 años es que con gran molestia, los más robustos. Imagínense, Caleb a los 85 años le dijo a Josué cuando iba a conquistar la tierra. Caleb había pasado 40 años, podemos decir que 45 años con el pueblo de Israel en ese desierto. Él y Josué fueron los únicos que no murieron. Cuando te busca la historia de Josué y Caleb, cuando Josué va a repartir la tierra, Caleb se puso en pie y dice, estoy con la misma fuerza y con el mismo vigor para ir a la guerra que hace 45 años atrás. Tenía 85. Pero lamentablemente el pecado ha traído ese deterioro a la vida del ser humano. Por eso yo tengo que hacerle a ustedes una pregunta fundamental desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo como iglesia y como sociedad. Y es la que está a mis espaldas. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo le queda a esto? ¿Cuánto tiempo nos queda para prepararnos para el pronto encuentro con Cristo Jesús? Bien, en alguna ocasión, como lo vemos en los evangelios, Jesús en su itinerancia, ¿verdad?, se movía de un lugar a otro predicando y llevando el mensaje que había venido a traer a esta tierra. Se rodeó de un grupo de personas que lo siguieron y allá en la ladera empieza a predicar. Y en Mateo 24, 37 al 39 se da un incidente muy interesante, Jesús predicándole a aquel pueblo. Dice la palabra del Señor así, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice que la gente estaba en miles de cosas. La gente estaba sumergida en el logro de sus metas terrenales, porque ahí lo dice, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cosas que no son para nada malas ni pecaminosas. Pero estaban ellos sumergidos completamente y Dios había pasado a un segundo plano. Pero entendiendo aquel texto que dice que cuando estudiamos la Biblia hay que tomar un poquito aquí, un poquito allá, yo quiero plantearles a continuación esta pregunta. ¿Cómo eran las cosas, cómo era la situación de la sociedad en los días de Noé? Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 6, 7 y 11. Génesis, capítulo 6, versículos 6, 7 y 11. Dice la palabra del Señor, o voy a pedirle a alguno de ustedes que nos ayude con Génesis 6, 6, 7 y 11. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Fíjense que Dios se entristeció sobremanera a tal punto que tomó la decisión de destruir todo ser viviente que estaba sobre la tierra. Y junto con lo que Jesús dijo en el libro de Mateo, el libro de Génesis, cuando Moisés escribe acerca de Noé, nos da unos detalles interesantes. Dice que en aquel momento, y me voy a quedar con el libro, con el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Le pregunto a ustedes, ¿está la sociedad actual corrompida? Solo basta ver las noticias
en nuestro país para ver los elevados niveles de corrupción. Pero no voy a entrar a cuestionar si eso está bien o está mal. Quiero que nos enfoquemos en un hecho fundamental, y es que este anuncio de esta situación, de esta condición social, la apuntó Jesús en el libro de Mateo como un indicador de su pronta venida. Creo que ese es el elemento y la enseñanza principal. Mire lo que dice a continuación el versículo 11: y estaba la tierra llena de violencia en aquellos días de Noé. Les pregunto, ¿será que nuestra tierra, nuestro planeta, la sociedad actual se caracteriza por elevados niveles de violencia? ¿Qué creen ustedes? No hay ninguna duda. Y si alguien la tiene, yo quiero compartir algunas informaciones que son importantes, interesantes, pero al mismo tiempo tristes. Este es un comunicado que emitió el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Siria, el riesgo de una generación perdida. Más de 25 millones de niños están en un grave riesgo. Y si pueden leer desde allá, dice la noticia o el comunicado, más de 14 millones de niños de la región sufren los efectos del cada vez más intenso conflicto que se desarrolla en Siria y en gran parte de Irak. Y ustedes podrán ver, seguro muchos lo han hecho, en CNN se puede observar en la web, en distintos periódicos en línea que existen, la atroz matanza que ocurre diariamente en estos países, principalmente en Irak y en Siria, y la cantidad de gente desplazada. Pero eso no solamente ocurre allá. Mire lo que dice esta noticia. No sé si, bueno, creo que me voy un poquito atrás. 907 asesinatos. Agosto se convierte en el mes más violento de la década. Y no nos estamos refiriendo a un país lejano, digamos allá en el Medio Oriente, como acostumbramos a escuchar. Esta es una noticia de El Salvador. Y como dice al lado, no se trata de un mes de la década de los 80 o de los 90, cuando estaba en su mayor apogeo el conflicto armado en Centroamérica, incluyendo a El Salvador. No, nos referimos, y se refiere esta noticia, al mes de agosto del año que acaba de terminar, el año 2015. Si ustedes toman el número 907 y lo dividen entre 31, podrán tener una cifra alarmante de homicidios por día. Que eso no incluye ni los suicidios, ni los atropellos, que son otro tipo de violencia. Está la tierra llena de violencia. Y si acá en Centroamérica llueve, más arriba, en el norte, no es campo. Y en Europa, ni se diga. Miren lo que dice esta noticia: la matanza de 130 personas y 350 heridos. ¿Qué llevó a eso? Hay seguramente factores sociopolíticos, macroeconómicos, lo que ustedes quieran. Lo que a mí me dice esto es que lo que Jesús anunció se está cumpliendo hoy en día. Acá otra noticia nos dice que en Estados Unidos se emite una alerta mundial precisamente por el incremento de la violencia. En Lucas 21 y 28 dice que la gente estaría angustiada por los terribles acontecimientos. Y dice esta otra noticia que en Estados Unidos, en los últimos 10 años, ha habido más muertos por tiroteos que por muertes causadas por el terrorismo. ¿Se imagina eso? Más muertes que por el terrorismo. Se gastan miles de millones en seguridad. Cuando usted va a un aeropuerto, lo ponen como que si fuera un delincuente, lo revisan hasta los huesos, pero las verdaderas muertes están allá con gente que está llena de violencia. Y allí hay otros datos alarmantes. Miren lo que dice allí. En Estados Unidos, en el año 2015 hubo 45 tiroteos en distintas escuelas. Imagínense usted enviando a sus hijos a las escuelas con la inseguridad de que en cualquier momento una persona empieza a disparar indiscriminadamente para matar a cualquiera que tenga al alcance de su telescopio. Eso es lo que está ocurriendo en esta sociedad llena de violencia. Pero esto no es algo nuevo, de que no lo supiéramos que iba a ocurrir. Ya Pablo se lo había dicho a Timoteo en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 3. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice el versículo 3, y me quedo allí con esas características de los miembros de la sociedad
en estos postreros días, es decir, en el fin del mundo. Dice allí, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Está nuestra sociedad llena de estas características? Yo creo que es así. Lamentablemente, porque estos actos traen nada más que sufrimiento y dolor a la sociedad humana, donde quiera que ocurra. Y existe obviamente una gran preocupación, una gran tensión. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas, donde estuvo la lectura bíblica, Lucas 21, porque miren lo que dicen los versículos precedentes. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del amor, del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la gente, evidentemente, ante todos estos acontecimientos, está llena de angustia, de tristeza y de preocupación. Pero Dios tiene un mensaje de esperanza para nosotros que en un momento vamos a descubrir. Pero saben, esta no fue la única ni la última advertencia que Dios le hizo al ser humano. Y por eso, y lo digo ahora, antes de que sea demasiado tarde y ya no esté aquí en unos minutos, y es que hay unos versículos fundamentales para entender también nuestra misión, de la cual vamos a hablar en unos minutos. Les invito a que busquemos el libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 11. Ezequiel 33, 11 nos da una clara indicación del amor y de la preocupación que Dios tiene por cada ser humano. Ezequiel 33, 11. Como les decía, el punto central es identificar esos acontecimientos que nos dicen que la venida de Jesús está a las puertas. No vamos a cuestionar a aquellos que hacen estos actos de violencia. No vamos a cuestionar tampoco a aquellos que dirigen nuestros países. De hecho, tenemos, y eso lo hemos estado discutiendo ya en función del próximo año de trabajo, que debemos trabajar por los políticos y por las autoridades de nuestro país. Cuando me refiero a trabajar, me refiero a que debemos compartir con ellos, buscar mecanismos para que ellos conozcan estas grandes verdades. ¿No creen ustedes que tienen derecho? Amén. Claro, Jesús murió por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. El libro de Ezequiel 33:11 dice de la siguiente manera: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Es decir, Dios te está diciendo a ti y a mí que tenemos que volver completamente a Dios. Es decir, gracias a Dios, cada uno de los que estamos aquí hemos sentido la necesidad intensa de buscar a Dios en espíritu y en verdad. Pero junto con eso tenemos también la responsabilidad de compartir ese mensaje con otros. Y digo esto porque debe quedar claro de que esa responsabilidad debe ir acompañada con un sentimiento claro y una convicción muy clara de que nosotros hemos tenido la gran bendición de que la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de pecado. Y que hemos valorado ese sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. La palabra, el espíritu de profecía, señala lo siguiente, hablando de la gente de Noé. Dice: rindieron culto a la complacencia egoísta, comiendo, bebiendo, divirtiéndose, y recurrían a actos de violencia y crimen si se guardaban sus deseos y sus pasiones. Es decir, la gente se convirtió o llegó a actos de violencia con tal de hacer aquello que satisfacía sus deseos. Y agrega ella, es decir, el espíritu de profecía, los terribles informes que oímos en la segunda parte de esta cita que está en la pantalla, los terribles informes que oímos sobre asesinatos y robos, sobre accidentes ferroviarios y hechos de violencia, cuentan de que el fin de todas las cosas está cercano. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida del Señor. ¿Saben por qué no se menciona allí los aviones, los accidentes aéreos? Que todavía ese industria estaba empezando. Apenas los hermanos Ryder estaban haciendo las primeras pruebas
apoyo la cantidad de muertes innecesarias que ocurren, nos dice que nosotros debemos prepararnos ahora, justamente ahora, porque la venida del Señor está cerca. Pero como les decía hace un momento, esa no fue la única advertencia que Jesús hizo en cuanto a los acontecimientos que marcan el fin de este mundo. En el libro de Lucas, capítulo 17, los versículos 26 al 30, Jesús nuevamente hace un énfasis interesante en los acontecimientos finales. Dice allí, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús hace una advertencia en cuanto a los acontecimientos que estarían ocurriendo en nuestra sociedad justo antes de la segunda venida de Cristo. Bien, la pregunta que surge ahora, ya vimos cómo eran los días de Noé. Veamos entonces ahora cómo eran los días de Lot. Les invito a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 19. Vamos al libro de Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19, donde Moisés, el autor del libro de Génesis, nos relata cómo estaba la situación en aquella época. Y yo quiero resaltar algunos versículos aquí de Génesis 19. ¿Qué pasa? Dios había negociado, había conversado con Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham, sabiendo que Lot y su familia vivían en estas ciudades de la llanura, se atreve al saber que Dios iba ya con la determinación de destruir las ciudades de la llanura. Y dice, pero ¿qué pasa si hay 10 justos? Perdón, 50 justos. Y Dios entonces dice, por 50 justos me arrepentiré de destruir la ciudad. Pero Abraham, comprendiendo la situación que se vivía en esta ciudad, le dice, ¿y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? Porque Abraham sabía que estaba difícil encontrar una cantidad representativa de justos. Finalmente, no encuentra, ¿verdad?, el número apropiado, y bueno, los ángeles van a la ciudad con la misión de salvar a Lot, que era el propósito, ¿verdad?, de Abraham finalmente en esa negociación con Dios, y llegan a la ciudad, y en el versículo 19:1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ese es el versículo 1. Dice que como era tarde, Lot los invitó a que fuesen a su casa. Era una costumbre de aquella época, cuando el velero llegaba y ya era, digamos, golpe 4 o 5 de la tarde, se le ofrecía quedarse, darle las condiciones, digamos, de hotelería para que la mañana siguiente continuara su viaje. Y eso es lo que hace Lot, siendo un hombre hospitalario y sensible, ¿verdad?, ante las necesidades de los demás. Dice el versículo 3, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, en el versículo 4 nos cuenta, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es decir, todos los varones de aquella ciudad rodearon la casa de Lot. Y dice el versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bien, cuando la palabra de Dios utiliza el término conocer, no se refiere al hecho de que uno se presente y dice, bueno, mucho gusto, señor Humberto, mi nombre es Isaías Montilla, estoy para servirle, aquí está mi tarjeta, cualquier tipo de negocio o actividad comercial. No, la Biblia no se refiere a ese conocer. Cuando vemos en otros capítulos de Génesis, de Éxodo, o cuando se habla de las genealogías, podemos ver que el término conocer se refiere al hecho de tener relaciones sexuales.
Y aquí lo que estos hombres, estos varones de esta ciudad, dice allí desde el más viejo hasta el más pequeño, están pidiendo es que Lot saque de su casa a estos dos varones, que como vemos en el versículo 1, eran ángeles, salieran para ellos mantener relaciones sexuales con ellos. La pregunta, y dice que ocurría en esta ciudad, digamos, todos los varones de Sodoma, dice allí el versículo 4, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más pequeño, estaba, digamos, volcado a estas prácticas. Y la pregunta que yo hago, ¿hay en el mundo actual, como vemos aquí en la diapositiva, una situación que es, digamos, paralela o similar a lo que ocurría en Sodoma y Gomorra? Bien, yo quiero mostrarles también, como dice hace un momento, algunas noticias. Y quiero que presten detalle también a cómo se da el desarrollo de estos acontecimientos. Dice acá, bueno, ahí ustedes no lo van a poder ver porque creo que el cuadro en la diapositiva no se ve con claridad, pero dice esta primera noticia: Corte Suprema de Estados Unidos declara legal el matrimonio homosexual en todo el país. Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. Acá hay una gráfica que muestra los países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Tienen una característica, y es que son los países principalmente de Occidente. Esta otra noticia que habla de la Corte Constitucional colombiana da libre a la adopción gay en Colombia. Y hay otra noticia que les mostramos acá: México se suma a 20 países que aprueban la adopción homosexual. Y esta otra sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que definió la adopción gay en Chile, un país suramericano. Bien, en Sodoma y Gomorra, si ustedes hacen el análisis, había una situación donde aquello que Dios le había dicho a su pueblo Israel, que no era su voluntad, se había convertido en algo que era lo común, que era lo normal entre todas las personas. Lo que nos dicen estas noticias es que la sociedad actual también ha llegado a un mundo donde esto o estas prácticas que Dios ha señalado como fuera de su voluntad se están practicando de una manera libre y ahora legal en muchos países del mundo. Y ustedes saben que en el estudio profético el papel que juega Estados Unidos es esencial en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es decir, puede ocurrir algo en China, puede ocurrir algo en Rusia y no nos da ni frío ni calor, pero cuando ocurre en Estados Unidos, durante Norteamérica, es otra cosa porque la palabra de Dios así lo tiene profetizado. Quiero compartir con ustedes, creo que me pasé, quiero destacar en esta cita, creo que eran dos, pero voy a quedar con esta última. Dice, a partir de la mitad, dice: la gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios, dice palabras del día del gran maestro, será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Y cuando todos estos acontecimientos finalmente lleguen al punto crítico que para nosotros será de esperanza, que es la venida de Cristo Jesús, será una noche terrible. Pero para los hijos de Dios brillará la luz de Dios. Mi pregunta es nuevamente: ¿cuánto tiempo nos queda para prepararnos? ¿Cuánto tiempo nos queda para preparar a otros? Pero antes de eso, espero que estén atentos todavía. Quiero compartir con ustedes un detalle. En estas últimas noticias que vimos acá, ¿qué encontraron ustedes de característico? Es un detalle fundamental para entender Apocalipsis 3. ¿Qué encontraron ustedes de característico? Tal vez la pasé muy rápido. ¿Saben cómo llega el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos a constituirse en una norma para toda la nación? A través del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La adopción en Colombia, ¿quién da, digamos, el visto bueno para que eso ocurra? La Corte Constitucional. Hay países donde hay Corte Suprema y paralelamente se funciona una Corte Constitucional que atiende los temas de constitucionalidad y de protección a la Constitución. En nuestro país no solamente, en Estados Unidos hay una Corte Suprema
En el caso de Chile, que es un caso interesante, por allí estuve documentándome de cómo fue que eso ocurrió, la mujer que es sujeto de la noticia, al recibir negativas en sus apelaciones en Chile, la apelación finalmente presenta su caso, la demanda contra el Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es importante para entender cómo pueden ocurrir los acontecimientos. Bien, acá cuando yo les pregunté el detalle, o ese elemento fundamental, es que en todos los casos ha sido una corte y no una asamblea de diputados o un congreso de la República la que emite una legislación. Es decir, en Estados Unidos de Norteamérica no hay ninguna ley federal que haya dado, digamos, la aprobación a que se realice el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos, a pesar de que había leyes estatales que sí lo permitían, es que un fallo de la Corte Suprema de Justicia dio, digamos, la aprobación a que eso ocurriera. Por lo tanto, no es correcto decir que en Estados Unidos hay una ley, porque no existe una ley. Hay leyes estatales. Y hay un caso interesante, que es el caso Obergefell versus, creo que aquí lo menciona, contra Hodges, que finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia. Esta era una pareja de hombres que se conocieron, se enamoraron y vivieron juntos mucho tiempo. Luego de eso, uno de ellos enfermó gravemente de esclerosis lateral amiotrófica y estaba muy cercana a su muerte. Ellos deciden casarse, pero en el estado de Ohio no era permitido hasta el 26 de junio del 2015. Ellos entonces van al estado de Maryland, donde realizan, incluso cuenta la historia, la ceremonia matrimonial en un avión en la pista de aterrizaje, por la condición de uno de estos dos caballeros. Y luego, cuando retornan a Ohio, este hombre llamado John Arthur fallece. Y su enfermedad, pues, era incurable, como es este tipo de enfermedad. Una vez que eso ocurre, el señor Obergefell decide solicitar el reconocimiento de la unión que ellos tenían, que se había hecho en el estado de Maryland. ¿Qué dijo la autoridad competente en Ohio? Aquí no hay este tipo de uniones matrimoniales. Ellos entonces fueron, a través de un abogado, presentaron una demanda ante la Corte de Apelaciones del Estado de Ohio. Y la Corte del Estado de Ohio dijo, aquí no hay matrimonios entre personas del mismo sexo, por lo tanto, no podemos hacer o cumplir con esa solicitud de certificar dicho matrimonio. De allí entonces el abogado va a la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte Suprema de Justicia, con un fallo de 5-4, se decide entonces que el matrimonio entre personas del mismo sexo, o no permitirlo, constituye una violación a los derechos fundamentales, principalmente resguardados por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué les menciono todo esto? Por el hecho de que, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes sabían que esa apelación estaba en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Nadie, ¿no? En cambio, cuando hay una ley, ustedes lo pueden ver aquí, es decir, ¿cuándo ustedes se enteran de los fallos de la Corte? Nos enteramos del fallo que hubo en estos días del expresidente, porque fue televisado por todos los medios. Pero la mayoría de los fallos que se adoptan en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, de Colombia, de Estados Unidos, lo hace la Corte en deliberaciones privadas, porque ese es el día a día de su trabajo. En cambio, cuando se construye una ley, eso pasa por una serie de debates y públicos, y finalmente tenemos una ley. El libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos plantea la situación de que en algún momento de la historia, yo creo que va a ser la historia muy próxima, se emitirá una ley que obligará a todas las personas a guardar un día de reposo en particular, que no es precisamente el que dice la palabra de Dios, que es el día sábado, que está contemplado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Yo creo que esto va a ocurrir de la siguiente manera. Se va a presentar, como se ha estado haciendo en los últimos 10 o 12 años, un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos, y ese proyecto de ley, que hasta hoy en día no ha alcanzado los votos suficientes para convertirse en una ley federal, es decir, que arrope a todos los estados de la Unión, va a alcanzar los votos que necesita. Pero en ese momento, algún
alguna entidad como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, algún defensor del derecho de las minorías, o podría ser el pueblo judío, van a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y la Corte Suprema de Justicia va a analizar los hechos alrededor de esa demanda. Y eso va a pasar algún tiempo. Y justo cuando usted y yo no lo esperamos, se va a dar un anuncio a través de un comunicado de prensa donde la Corte Suprema declara como constitucional la ley que obliga a todos a reposar en domingo y a trabajar en sábado. Cuando menos lo acordemos, porque los adventistas no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Para eso tenemos un departamento de libertad religiosa. Un detalle interesante es que los fallos de la Corte Suprema son inapelables, irrecurribles, es decir, no puedes ir nuevamente con una demanda contra ese fallo, contra los recursos, porque no hay. Y además esos fallos tienen, lo que vemos acá, un efecto que alcanza a todos los ciudadanos. Es decir, no es como un fallo de un juez de circuito donde decide algo entre dos partes y eso se debe cumplir obligatoriamente entre esas dos partes. No, los fallos de la Corte alcanzan a todos los ciudadanos de la República. Esto debe llamarnos la atención y cuestionarnos una vez más cuánto tiempo nos queda para estar preparados, cuánto tiempo nos queda para contribuir en la preparación de nuestros familiares, de nuestros amigos, compañeros de trabajo y de todo aquel que llega a nuestra vida. Cuando comiencen a suceder estas cosas, dice la palabra de Dios, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Yo creo que es fundamental, apreciados hermanos, y la dirigencia de la iglesia, así como lo ha hecho otros años, nuevamente va a apelar a la buena voluntad de ustedes para que nos congreguemos en sesiones y jornadas de ayuno y oración. Dice la palabra de Dios que la más urgente de nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Eso solo se logra con ayuno y oración. Por eso esta iniciativa de reavivamiento y reforma dentro de nuestra iglesia debe cobrar fuerza y ser constante. Porque solamente, como dice Hechos 2:46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Solamente cuando el Espíritu Santo termine o esté muy avanzado en esa obra individual que cada uno necesita. Porque no somos mejor que nadie, ninguno de los que estamos aquí. Simplemente hemos tenido la gran bendición de que el perdón de Dios y su misericordia nos alcance. Antes de organizarse, dice el Espíritu de Profecía, iglesias y elaborarse planes de trabajo. Agrega a ella que debemos hacer planes mayores cada vez. Por eso en este momento yo voy a tomarme 5 minutos para contarles brevemente algunas propuestas que la iglesia va a tener para ustedes en este año con el doble propósito de contribuir a nuestra preparación y contribuir a la preparación de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la participación de todos, como vemos allí, con los dones y talentos que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. El objetivo puede ser el desarrollo y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y también el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Y los planes misioneros van a estar enfocados en 3 líneas. Número 1, proteger los logros que nosotros tenemos en la iglesia. Número 2, avanzar en aquellos temas que están rezagados. Y número 3, poner el mayor esfuerzo para enfrentar los nuevos desafíos en la obra misionera. Yo creo que el mayor logro de la iglesia, de Betania y de cada una de nuestras iglesias, es que usted y yo estemos aquí y permanezcamos fieles a Dios. Amén. Creo que ese es el mayor logro. Y para eso tenemos un conjunto de acciones que vamos a compartir con ustedes en los próximos sábados. Estamos reuniéndonos con algunos directores de departamento, compartiendo discusiones con el equipo de ministerios personales. La Junta de Iglesias también va a conocer todo eso y esperamos que con la sabiduría del equipo se le dé el visto bueno a aquellas mejores actividades que van a tener un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Uno de esos temas es el de los grupos pequeños, como se lee acá, que fue dado por Dios, quien es un ser que no puede equivocarse. Yo acá tenía un video, pero lo vamos a ver la próxima semana probablemente, pero quiero compartir con ustedes en los temas inconclusos. Hay algo que nosotros
con los ancianos y con los directores de departamento, como pastor, necesitamos hacer. Hay gente que hace 6 meses, hace 1 año, hace 3 años, hace 5 años, se sentaban allí como estamos sentados nosotros. Hoy no están aquí. Gracias a Dios no se han muerto, pero no se congregan en una iglesia también. En síntesis, tenemos que irnos a buscar, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Hay que irnos a buscar. ¿Están de acuerdo en enrolarse en los equipos que van a ir a rescatar a aquellos que no están con nosotros? Esperemos que sea así, ¿verdad? Y bueno, en los temas que debemos enfrentar está el uso de las redes sociales. Hoy todo el mundo tiene redes sociales, y otros temas más que es necesario involucrar en el desarrollo misionero de la iglesia. Quiero que vayamos al libro de Lucas, nuevamente a nuestra lectura bíblica. Lucas 21. Lucas 21, versículos del 29 al 32. Dice la palabra de Dios, Lucas 29, también digo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas que hemos mencionado, estas noticias, estos acontecimientos, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así es, hermanos, estos acontecimientos que hemos revisado muy superficialmente nos indican que Jesús está a las puertas, que Jesús viene muy pronto. Estamos a la puerta, apreciado hermano, del hogar celestial. Muy pronto escucharemos en nuestros oídos y en el cielo el mensaje de Dios que dice: la lucha ha terminado, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Yo quiero estar allí, apreciado hermano. Yo quiero estar escuchando esas palabras de Cristo Jesús. Quiero rendirle alabanza, quiero darle tributo por lo que ha hecho por mí. Quiero que mi voz suene con el coro angelical. Amén. ¿Estarán ustedes allí? Amén. No quiero que sí, pero necesitamos educar hoy en día nuestra voz para que nuestra voz participe también de ese coro de alabanza a nuestro Dios. El momento de prepararnos es aquí y ahora. Hoy es el momento de recibir gracia, fortaleza y poder para combinarlas con nuestras capacidades humanas y fortalezas. Muy pronto Jesús vendrá a esta tierra, y es mi deseo que Dios nos ayude en este año 2016 a librar todas las batallas que debemos librar. Como se decía en el repaso de la lección, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús ha vencido al mundo. Esa es nuestra gran esperanza, y nuestro deseo es que juntos, como iglesia, como equipo, trabajemos en la preparación de todos nosotros, estimulándonos con estas palabras, ahora que vemos que el tiempo se acerca, pero al mismo tiempo cumpliendo la misión que Dios le ha dado a nuestra iglesia. Es mi deseo que el Señor nos bendiga y que este nuevo año sea de éxitos personales, éxitos laborales, comerciales, familiares, pero también éxitos espirituales y éxitos dentro de nuestra iglesia en preparación para ese gran encuentro con Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.